gente que no está. Vamos a rapidísimo para, a ver, una escribita para que lo vean volteando, pasando los nada más aquí, para que yo voy a estar, ya saben, ahí la fecha. Pues vamos, para enfocarnos un poquito, ¿no? Y gracias por compartir, para empezar. Esto, de eso se trata Las Marías, ¿no? Decía mi amiga, Las Marías es el espacio donde yo voy y no tengo poses, no es el mundo de las apariencias. Ahí abro mi corazón y ahí me van a escuchar y ahí nadie me va a juzgar, ¿no? Y qué hermoso porque así crecemos todos. Entonces, en la... fíjense cómo no hay nada nuevo bajo el sol. Gracias en la flechita. Entonces, en la... Yo soy visual, entonces como maestra siempre me gusta, si no me importa, si no es que lo plan B porque pues me importa la tecnología no funciona, pero los entonces puede estar aquí. Fíjense, la vida nos agarra corriendo, ¿no? Todo lo que hacemos, la familia, para los hijos, en este país, o donde vivamos, nos enfocamos en esto. Entonces, la felicidad, ¿qué es la felicidad? O sea, la felicidad está enganchada del amor o de las propiedades. O sea, si la felicidad es tener una casa con alberca, tener un carro deportivo, viajes, entonces, ¿dónde está el amor? O sea, si decimos que el amor nos llena todo, pues entonces, ¿por qué andamos invirtiendo más de lo que podemos, del tiempo, que es lo más valioso para eso? Entonces, eso es como para preguntarnos un poco dónde estamos, ¿no? Porque también si nos damos cuenta, aquí antes de mover este slide, en el mundo la filosofía del Oriente es diferente del Occidente. En el Occidente es tanto tienes, tanto vales. Entonces, por eso todo el mundo estamos para tener esto, porque es la única forma que vamos a tener un estatus, que vamos a tener valor. En cambio, en el Oriente, donde hay muchos ascetas, muchos sabios, grupos se llaman los sufis, ¿no? Ellos es el ser, el valor del ser humano es el ser, no el tener. Entonces, cuando la gente presciende más por ejemplo, los sabios de los monjes, son los ascetas, los que prescienden más de las cosas, porque ahí encuentran la paz. Ustedes habrán escuchado hace como 5 años Ricky Martin, los grandes movie stars. ¿Por qué van a la India? ¿No? Porque la filosofía milenaria de los hindúes, ¿no? Que te enseña a ser más que al tener. Entonces, esto ¿qué tiene que ver eso con el amor? Pues mucho. Entonces, hay dos grandes filósofos, Catalina de Siena y San Agustín. Estos son filósofos y doctores de la Iglesia. Y miren, cuando hablamos, a mí siempre me pone a pensar en la ciencia, ¿no? Nuestro mundo es como el consumismo, que viene el día de San Valentín, y luego que viene el conejito, ¿no? Con los huevos, ¿no? Entonces, el mundo de la ciencia también tiene sus modas. Entonces,
Entonces, ahora, ¿cuál es la moda? Ahora el life coach. ¿Y cuál es la moda? Yo me acuerdo hace como 20 años era el método Silva. Después salió que Law Attraction, la ley de la atracción. Después que salió, entonces la ciencia va, como dicen vulgarmente, la misma chola con diferentes estados, ¿no? O sea, no hay nada nuevo bajo el sol. Ya San Agustín y Santa Catalina de Siena, los grandes filósofos y doctores de la iglesia, entonces hablan de que no hay amor sin perdón. Entonces, el cuello de botella de lo que es la falta del perdón. Y entonces, hablan de que de tres potencias del alma. O sea, hablan de la memoria, de la inteligencia y de la voluntad. Entonces, vamos a ver cómo la memoria es clave para poder tener la capacidad de perdonar y entonces amar de verdad. Porque si no, amamos de las muelas para afuera, pero si no estamos recordando lo que me hicieron hace 5 años, hace 10, hace 15. Entonces aquí, de las tres potencias, la memoria es la más fuerte. Y esta frase, yo soy mi memoria. O sea, ¿qué pasa? Imagínense, si perdiéramos la memoria, ¿qué pasa con los enfermos de Alzheimer? O sea, yo escucho, tengo amigos que tienen los papás con Alzheimer y ya sus papás están muertos en vida, no los reconocen. O sea, nosotros somos lo que recordamos. Fíjense. O sea, ¿qué tan profundo es esto? La memoria hace que cuando yo pruebo una sopa, digo, ay, esta sopita de pollo me recuerda a mi madre. Y me lleva a la cocina de mi casa donde mi mamá me servía la sopa de pollo, ¿no? Cuando escuchamos una canción, no había un programa que se llamaba La música recuerda lo que el tiempo olvida, ¿no? Uno escucha una canción y te regresas. Ahí estamos hablando del Grupo 5 y yo me regresé del Grupo 5 cuando empezaba un conjunto en Perú, que cuando yo estaba en el colegio y en la fiesta de mi pueblo, San Juan Bautista, y el baile era con Grupo 5 y yo ya estaba en el coliseo bailando, ¡pum!, la memoria, ¿no? Entonces, los sonidos, todo lo que nos llega a los sentidos tiene que ver con la memoria. Entonces, ahí la memoria es buena y es mala. ¿Es mala en qué sentido? Es mala en el sentido de que nos han hecho tanto daño en la vida que entonces andamos con máscaras. Prefiero ocultar en mi realidad, mi dolor, lo cubro con esa máscara. Y todos traemos máscaras, y hay muchos, hay una colección de más de 15 máscaras. Y entonces, y con eso ocultamos lo que somos realmente. ¿Quién soy yo realmente? ¿Por qué me escondo detrás de la máscara? Entonces, esto del amor está muy romántico, pero vamos a ver más al fondo. Entonces, en la memoria, dice estos dos filósofos, ¿cuáles son las palabras que penetran más en uno? No es la palabra del vecino, es la palabra de las personas que tienen poder, de las personas que tienen autoridad. Y cuando éramos niños, en nuestro CD, en nuestro cerebro, los adultos grabaron cosas buenas, pero también grabaron cosas malas, ¿no? Cuando yo hago retiros, cuando hacemos retiros, muchos de ustedes han estado, y hay tiempo y escriben, ¿no? ¿Qué te recuerdas? ¿Cuál insulto te recuerdas más? Que te arde, que te duele. Y hay mujeres llorando, ¿no? Tú no sirves para nada, ¿no? Eso, la mamá enojada, tú no sirves para, así como vas a llegar, pero en la esquina, no sirves para nada. O sea, la madre, nosotros que somos padres, por eso cuando empezábamos las Marías, me decía el padre, nosotros no es nada de feminismo, de que no los varones no, sino que la madre es la piedra angular del hogar y de la vida de los futuros ciudadanos. Si queremos sociedades mejores, no somos nosotras las que tenemos que grabar en nuestros hijos cosas positivas para que esos muchachos se coman el mundo. Pero si enojados les grabamos, no sirves para nada, ese es un futuro inútil. Y a mí me hieren en lo más profundo cuando con mis alumnos, hijo, tú eres tan inteligente. Yo no soy inteligente. Mi mamá dice, pero no estúpido. Y luego se queda pensando, y
Y luego dice, ¿sabe qué? Con su mirada perdida, como escuchando lo que la mamá le dice. Y me dice, ¿sabe qué? Mi mamá tiene razón. Yo soy un espejo, no sirvo para nada. Eso dicen los jóvenes, ¿no? Entonces, lo que nosotros, el poder que tenemos para grabar en nuestros cassettes, en nuestros hijos, que lo hemos grabado sin darnos cuenta, lo bueno es que lo que se aprende se desaprende. Entonces, eso siempre yo ruego. Cuando lleguen a la casa, ¿no? Siempre cambien ese cassette. Y si enojados le hemos dicho algo, nunca es tarde para regrabar cosas nuevas, ¿no? Y no solamente quieres qué bonitas, ¿no? Con belleza, sino qué inteligente eres, qué valiosa eres, ¿no? Entonces, porque un adulto que no sabe amar es un niño que no le enseñaron a amar, ¿no? Y esta foto yo la pongo sola, así la pueden ver. Estamos haciendo Facebook Live porque algunas mujeres de Perú están viendo. Entonces, aquí, si se dan cuenta, el niño que está abandonado, ese niño, ¿qué tiene ese niño ahí, esa niña? Miren, este peluche, ¿no? Si venimos de hogares que son con varios hijos, casi no hay tiempo para darles una atención personalizada. Entonces, ¿qué va a pasar? Ese peluche, ustedes han visto niños que agarran almohaditas o blankets, tienen un placebo. ¿Por qué? Porque es la forma que tienen el sustituto a veces de mamá o de papá o de alguien significativo en su vida. Se murió una hermana, se fue, y ese niño se va a amarrar, se va a afianzar con algo. Pero entonces, busca ese sustituto en sus juguetes, en sus fantasías, en sus miedos, en sus adicciones y en sus actitudes. Y ese muñequito de peluche se convierte después en la marihuana, en el alcohol, en el sexo, en la pornografía. Entonces, aquí está el cerebro. Entonces, volviendo a lo de la memoria, esta es noticia buena y noticia mala para las mujeres. ¿Por qué? Porque las mujeres tenemos, saben que el cerebro hay dos hemisferios, ¿cierto? El hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho. El que es racional y el que es más con las emociones y la parte del arte, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que en nuestro cerebro de las mujeres, los dos hemisferios, existe una conexión interhemisférica. O sea, entonces hay una comunicación increíble. Y cuando entonces te dicen, a ver, ¿cuándo se casó tu hermana? Y tú dices, oh, mi hermana se casó, era invierno, me acuerdo, porque yo tenía un suéter y unas botas marrones, que por cierto, esas botas me las compré en el mall cuando vino mi hermana de México, ¿no? Y así, entonces uno va interconectando como las carreteras, ¿no? Y esto, y entonces por eso yo puedo decir que mi hermana se casó en invierno, y fue en diciembre, una semana antes de Navidad. Entonces, tenemos esa capacidad, por eso que las mujeres somos multitask. Estás trabajando, estás pensando en tus hijos, estás pensando qué va a pasar el lunes, ¿no? Esa capacidad no tienen los hombres. Los hombres, su cerebro, ¿cómo les funciona? Su cerebro, esa conexión, no existe esa conexión. La conexión que existe en el cerebro de ellos se llama hemisférica. Entonces, ellos funcionan, en su cerebro tienen como cajitas. Entonces, al hombre está haciendo algo, no le digas nada de los hijos, espérate que termine, porque él no entiende, o sea, no puede funcionar. Entonces, las mujeres a veces es importante entender cómo funciona su cerebro y el del varón, porque así tú puedes entender que no le pidas peras al horno, o sea, el tipo no va a reaccionar porque no, él está en su mundo, en su cosa, en su proyecto. Entonces, pero esta buena noticia para las mujeres que somos multitask, que nuestra conexión interhemisférica es fuerte, poderosa, la mala noticia está en que no nos ayuda para perdonar. Porque como nos acordamos tanto, lo que nos hace, o sea, esa
mi marido no me compró una mecedora, el tacaño, que yo le pedía, porque yo quería en la mecedora mecerme con mi bebé, con mi panza. Y ese tacaño no me la compró. Y cada vez que pelea por cualquier cosa, discute, ella le saca que no le daba la mecedora y hasta ella todavía se mueve, porque yo quería moverme. Han pasado 15 años, pero por esa... Exacto, ¿no? Y fíjense, y eso nos lleva... Hay personas que me dicen, mira, tengo una terapia de una señora que va en su segundo divorcio y me dice, pero fíjate, el primero, él así me fue y todo, no sé qué, pero yo, mira, yo le hubiera dicho esto, yo de tonta que no se lo dije, pero él me hubiera respondido esto, pero yo le hubiera dicho esto. Tiene 19 años de divorciada de ese hombre y ella todavía se sigue peleando con él, peleando. Yo le hubiera dicho, y ese que me hubiera contestado esto, yo le hubiera dicho esto, y esto. La memoria de las mujeres, eso nos destruye. Y entonces, no amamos mucho porque no sabemos perdonar. Entonces, lo que hace años Catalina de Siena y San Agustín lo han manejado. Si ustedes pueden, como dicen, googlear y todo para que puedan entender más esto. Pero esto ahora, ya si tú sabes que se habla de Harvard, ya son palabras mayores. Entonces, claro, los científicos de Harvard, pues saben, un doctor Howard Gardner, estudiando también, porque son los padres de la iglesia, son los filósofos más antiguos de la historia. Entonces, ellos hablando de las tres potencias, la inteligencia, la voluntad y la memoria, este señor, Howard Gardner, dice, no, pues nosotros tenemos 8 inteligencias, ¿no? Y hablando de esas 8 inteligencias, él se enfoca en las 7, la inteligencia intrapersonal y la inteligencia interpersonal. O sea, primero yo y después con el otro. Y después otro doctor Goleman agarra las dos últimas y entonces hace, o sea, como no hay nada nuevo bajo el sol, todo viene desde los siglos pasados. Y este doctor Goleman entonces junta y le llama la emotional intelligence, ¿no? La inteligencia emocional. Entonces, esta es una herramienta importante que nos ayuda a nosotros como mamás, como esposas, como líderes, como políticas, o como cada quien nos movamos. Entonces aquí está hablando, fíjate, la inteligencia emocional, entonces la combinación de las dos. Entonces ahí ves el cerebro, pero entonces él lo que rescata, dice, en la inteligencia emocional, una persona va a ser capaz, va a tener mucha inteligencia, un grado de inteligencia alto, cuando tenga la capacidad de amarse a sí mismo. Entonces, esta es la famosa autoestima. Entonces, el autoestima no es más el peldaño quinto, o sea, es el autoamor, el amor. Todos hablamos de, el otro día me dice una señora, bueno, está joven, y que le doy terapia, y entonces me dice, el novio la avergonzó el otro día y le dio una cachetada. Entonces, hablando, y él me dice, no, pero yo me amo mucho, yo no sé qué. Y entonces le digo, amarte, si tú no te respetas, si tú permites que el otro no te respete, significa que tú no te respetas. Entonces no te amas. Entonces el otro no te respeta, entonces no te ama. Pero ¿quién dio pie a eso? O sea, ¿quién permitió que le falte respeto? Tú. O sea, yo no le pregunto porque no doy sermones, pero con preguntas. Entonces ella se quedó así en shock. Me dijo, jamás yo había pensado que todo empezaba en mí. Que como yo no me respeto, pues claro, permito que el otro no me respete, ¿no? Que me falte el respeto. Entonces, los psicólogos empiezan de la 1 a la 5, ¿no? Dice, nadie ama lo que no conoce, ¿no? Por eso es importante. ¿Quién soy yo? Primero para amarme, ¿quién soy yo? Después, primero que me conozco, ¿qué imagen tengo de mí mismo? Después, así me acepto, así me respeto, así me amo. Pero entonces, lo que en el libro que estoy terminando de escribir, que lo voy a presentar en mi año, yo le agrego esto. Porque entonces cuando la gente habla
solamente que la psicología. O sea, el ser humano es cuerpo, mente y espíritu. Pero si te quedas solamente en la psicología y no vas al espíritu, te quedas en la mitad. Porque los psicólogos lo más adelante dices, oh, mira, tú para que tengas una autoestima, conoces la escalera. Pero si tú no tienes una referencia, o sea, ¿cómo te amas si no tienes una referencia de amor? O sea, cuando tú vas a hacer algo, si tú vas a escribir un poema, o sea, tienes que tener una referencia a otro poema, ¿no? Si tú vas a hacer, vas a bordar una blusa, a ver, otra referencia de otra blusa para ver, siempre tenemos que buscar referencias. Entonces, ¿cuál es esa referencia de amor? Es esta, creer que Dios me ama. Si yo realmente no creo ni siento que soy la niña de los ojos de Dios, jamás yo voy a experimentar el amor a mí mismo. Y si yo no soy capaz de subir mi escalera, ¿cómo voy a subir la escalera de mi pareja, la escalera de mi hijo? No lo conozco, no lo respeto, no lo amo. Y así. Porque primero, lo que hace rato decía, ¿no? Nadie da lo que no tiene. O sea, tienes que desarrollar tu inteligencia intrapersonal, subir tu propia escalera, para entonces subir la escalera del otro. Entonces, de eso se trata realmente el amor y el perdón. ¿No? Sin perdón no hay amor. Y para terminar, entonces aquí es la escalera poco a poco. ¿Qué imagen tengo de mí? Así me acepto como soy, alta, baja, flaca, gordita, morena. Así me respeto. Y aquí nosotros como mamás, algo que también es importante que tengamos en cuenta. O sea, porque los modelos que nuestros padres usaron de autoridad era un modelo autoritario, no eran sociedades demócratas, eran autoritarias. Entonces así venía el modelo del rey, ¿no? Y así venía la autoridad, padres. Entonces, a mí, por ejemplo, no me enseñaron, o sea, mi papá, mi mamá, no, pues aquí en la casa el que grita soy yo, y el que dice malas palabras soy yo. Entonces, los hijos, uno tiene que decirle, yo digo a mis hijos, usted exija respeto hasta de su propia madre cuando está enojada. O sea, yo no tengo derecho a faltarle respeto porque estoy enojada, ¿no? Y Richie, a veces cuando yo así, mami, no me faltes el respeto. Ups, sí, perdón. ¿No? Entonces, esto uno le enseña desde chiquito, pero modelando, ¿no? Entonces, este es el autoamor, este es el amor a uno mismo. Y esto es lo que les digo, ¿no? Es la que aquí, aunque no, como les dije la vez pasada, o sea, no tenemos, aquí no estamos en la iglesia, pero la parte espiritual, o sea, tenemos el espíritu y no podemos esquivar algo porque pues no es la iglesia, ¿no? O sea, esto es una verdad. No profesamos, no estamos aquí para hacer proselitismo religioso ni la otra iglesia, pero todos creemos en Dios. Y entonces, este es el peldaño más grande que yo debo desarrollar y debo de hacer que se desarrollen mis hijos. Porque si no hay esa referencia de amor, estamos perdidos. Para mí como mamá, pero también para enseñarle a mi hijo. O sea, yo le digo a mi hijo, mira hijo, papá y mamá nos podemos equivocar, pero tu modelo de amor es Jesús. O sea, tu modelo de perfección es Jesús. No mires, tal vez no me mires a mí, porque me voy a equivocar, ¿no? Porque no somos perfectos. Pero saber que en la esencia del Padre, del amor del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿no? Es un amor que tal vez no lo merecemos, pero es un amor que a los hijos les ayuda. Porque a veces como padres tenemos un amor como el Switch. Te portas bien, te amo. Te portas mal, estoy enojada. Te portas bien, te amo. Entonces es tanta atención al pobre niño que sí o que no. O sea, queremos
Porque acuérdense otra vez, el papá, Dios me lo bendiga, el papá también, pero somos las madres la figura más grande, o en el caso de las abuelas, la figura más grande que los hijos tienen. Entonces, este Padre Celestial, saber que esto es el Salmo 139, que dice, tú me formaste en el vientre de mi madre, tejiste mis huesos y formaste todo mi cuerpo. Mis días estaban anotados en tu libro. Pues es su plan. O sea, cuando nosotros escogemos sin discernir las acciones, nos va como en feria, ¿no? Y cuando hay sufrimiento, pues es porque no hemos escuchado al Señor, ¿no? Entonces, esto es lo que quería compartirles por el Día del Amor y porque el perdón es crucial. Magdalena, ¿puede hacer un comentario? Sí. Estaba hablando cuando hablas de la referencia de amor, es muy importante no solo por los padres, porque los que tuvimos la oportunidad de tener papá y mamá, sino que ahora con tanto divorcio los hijos se sienten abandonados. Entonces a veces la figura del papá no está, o la figura de la mamá no está, o en muchos casos ninguno de los dos está. Entonces existe ese vacío, y de por sí tenemos que tener como esa referencia de amor de alguna parte. Y qué más que recreador como usted dice, de Jesús, porque es que siempre como ocupando ese amor de esa referencia que es imperfecta de nuestro papá o mamá, o en un hecho contrario, pues de los que en algún momento, todos yo creo que hemos sentido ese momento de abandono. Así está el papá o la mamá, pues como si siempre hemos tenido como esos momentos de abandono, y nosotros a lo mejor nos quedan nuestros hijos. Pero hay mucha gente, y cada vez que haya más divorcios va a haber más ese sentimiento de abandono en los seres humanos. Lo otro que yo quería aportar es, cuando tú mencionaste los 5 escalones y al final todavía has puesto en la parte espiritual, que en comparación con los psicólogos casi no se habla, eso es lo que yo quería aportar. La parte espiritual, la religión, la fe que uno profesa, no importa si eres cristiana o eres católico, pero la forma como tú estás involucrado en tu iglesia es muy, muy importante para que te puedas sostener. Con mucho respeto quiero decirle a la señora, yo soy católica desde que nací, toda mi familia es católica, pero para ser católicos no es suficiente ir los domingos a misa, no es suficiente ir y sentarse y escuchar al padre y decir, no, hay que involucrarse en las actividades de la Iglesia Católica. Y eso quiero ponerlo yo, digamos, como un testimonio. He sido tan metida en las actividades de la Iglesia, no solamente aquí en Boston, sino también en mi país, en Perú, he sido activista, metida en las actividades de los grupos católicos, de la renovación carismática. Entonces, quizás por eso muchos de los anteriormente que eran católicos se han alejado de la iglesia y han ido a otras iglesias. ¿Por qué? Porque han sentido ese vacío. Dicen, no me llenaba aquí, ¿no? Entonces me voy allá a la otra iglesia. Pero es porque cuando estaba en el catolicismo solo iban a la misa y nada más, y no se involucraban. Y es lo mismo con la pareja, el enamoramiento que hay, ¿no? Mientras que tú no conoces a tu otra pareja, ¿cómo te enamoras? Igual, si se van es porque no conocen a Jesús, lo que Jesús nos puede hacer en nuestra vida. Conforme lo van conociendo, se van a enamorar. Gracias. ¿Alguien más? Bueno, efectivamente, yo también pienso que la base de todo está en Dios. Yo sé que Él nos creó, yo sé que Él nos ama y que Él está pendiente de cada uno de nosotros. Si nosotros podemos lograr entender eso y saber que en todo debe estar en la mano de Dios, que todo debemos consultárselo a Él, yo sé que cualquier proyecto que como persona, como mujer, como madre, uno se proponga lo va a conseguir. Yo confío en Él y sé que soy su hija y que todo depende de ahí. Todo depende de ahí. Por más insignificante que uno crea, no, depende de ahí. Las cosas que uno le pone la mano de Dios, puede ver el milagro, puede ver cómo funcionan y cómo fluyen. Y yo lo puedo testificar. Y lo hago en el nombre de Jesucristo. Amén. Gracias. Y lo que decía Sonia, o sea, cuando tú das al otro, o sea, por eso las mamás, cuando damos vida al otro, cuando le damos nuestro amor al otro, cuando servimos al otro, puede que sirvas en la iglesia, puede que sirvas en el Club de Leones, puede que sirvas
en el Sub Kitchen a los hombres, donde tú sirvas. Esa es la forma de llegar a la santidad. Porque cuando tú te dejas de pensar en ti egoístamente y sales para el encuentro con el otro, en ese momento tú trasciendes. Y todos buscamos la trascendencia. Esa trascendencia, porque la muerte no es el fin de la vida, la muerte es la transformación de la vida, ¿no? Y entonces, por eso que la mejor terapia, cuando hay gente que va conmigo y está depresiva, yo lo que les digo es, mire, vaya a hacer trabajo voluntario donde sea, pero vaya a ver que otros sufren más que usted. Porque cuando ella está, normalmente, ¿qué hace el depresivo? Me dice, ay, Macarena, tengo depresión. Yo jamás le digo, ay, pobrecita. Yo le digo, a ver, ¿qué te dices internamente para que estés depresiva? Y no, pues, mírese en el espejo, bañese, cámbiese, póngase linda y vayas a dar la vuelta. Que la depresión se va por la puerta, ¿no? Porque entonces, cuando tú ves y te comparas y sales a verlos en la calle, los desamparados, ¿cuál depresión? O sea, tú tienes, la depresión viene porque, el primer video que puse, porque no tengo esa mansión con esa piscina, entonces me deprimo, porque tal vez nunca la vas a tener. Relájate, o sea, te puedes morir mañana, pero la vida no es la casa con la piscina, ¿no? Entonces, cuando tú te das al otro, mire, yo ahora que estamos aquí en las directivas, sabemos que las Marías es nuestra pastoral, ¿no? Y cuando el año pasado, es un ejemplo, hicimos el instituto, un diplomado en Yumas, y nos dejaban la comida a la entrada de Yumas para subirle unas gradas, semejantes cajas, Sonia, mi cable, Tomás, la que más le tocó, Marisol. Imagínate, subir esas gradas, unas cajotas. Yo le decía a mi cable, esto es para el Señor, Señor, te lo ofrecemos. Porque aquí nadie nos paga, no tenemos un sueldo para hacer esto, pero simplemente para que ustedes crezcan, para que tengan esa oportunidad, por eso lo hacemos. Y nos llena, ¿no? Nos llena porque no hay dinero de por medio, pero eso, el saber que nos ha dado tantos dones el Señor y lo podamos dar, no voy a estar lamentándome en mi casa porque no tengo casa con alberca, no tengo un carro deportivo. Y eso es lo que transmitimos a los jóvenes. Por eso que los jóvenes hoy en día viven los antivalores. Fíjense, para ser populares, lo que me decía una niña, Miss, un chiquillo del 6º grado, me dice la niña, mire, fulano de tal, vamos a decirlo a José, ¿qué cree? Se puso a fumar weed y se puso un Snapchat fumando weed porque él quiere ser cool. Porque para ser cool hay que hacer eso. 6º grado, ¿no? La otra niña, para ser popular, se agarran a pelearse. Dice, pero mira, es que somos populares. Digo, claro, porque estás en la boca de todo el mundo porque estás peleado. No eres popular porque que te admira. Estás en la boca de todo el mundo porque estás peleando. Pero eso es el mundo de los jóvenes. Entonces, pero nosotros modelamos porque ven que los papás también como locos por las propiedades, en lugar del tener, en lugar del ser. Y el ser, simplemente con sentarse un momento a reflexionar o tomarse un helado, con eso puede ser feliz. Entonces, que nos quedemos con esta imagen de la escalera, que nadie da lo que no tiene. Si nosotros, ni tú ni yo, somos capaces de poder subir esta escalera, pero empezando del ser, que tener, lo que me decía, me motiva, me duele mucho porque un joven una vez en un retiro, hablando del amor de Dios, ¿no? Que Dios te ama y dice, se para gritando, dice, ¿usted cree que Dios me ama? Dios Padre, cuando mi papá abandonó a mi madre cuando tenía 3 meses de embarazo, ese perro se largó abandonando a mi madre, Dios me ama como ese padre. Yo me acerqué y yo le dije, ¿quién te amó cuando tú eras niño? Y me dijo, mi padrino Fausto. Pues Dios te ama como tu padrino Fausto. Porque a veces nosotros ni siquiera como mamás estamos ese amor. Entonces, por eso tantos niños, tantos jóvenes se van de la iglesia. ¿Cuál Dios? Claro, si tengo una referencia de amor, pero nadie le enseñó. Nadie le enseñó. Y no es la sociedad, somos nosotros. Porque cuando yo digo a la gente, ¿la sociedad qué es? ¿Una nube ahí arriba? ¿Esa es la sociedad? No, la sociedad es su casa, en mi casa. Y en mi casa, claro, las imágenes, a mí tengo una nieta de año y medio, no le voy a decir, mira Lía, las imágenes no se adoran. No, yo tengo en mi casa el corazón de Jesús porque el rey de mi casa es Jesús. Y esa es la imagen, y esa niña desde que llega, Jesús,
Jesus, besito, Jesus. Porque ella sabe que ahí está Jesus. Y Jesús te ama. Entonces, ¿cómo le enseñas a tus hijos? Porque afuera del mundo es como un campo de concentración. Está la guerra afuera. No sabemos lo que los hijos, la música que escuchan, puro placer, puro drogas, puro alcohol. Pero sí le podemos dar en la casa esos valores. Mira, hija, pase lo que pase afuera, Dios te ama, conócete, respétate, no dejes que nadie te falte respeto y ama. Pero tenemos que hacerlo. Entonces, que nos quedemos con eso. Si le quieren tomar fotos, le toman fotos. Entonces, con eso terminamos para pasar a la primera parte, a la segunda parte de nuestras hermanas. Ok, gracias. Vamos a morar.